Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí se le Buenas escucha. noches, sí, doctor. Perfecto, entonces vamos a empezar con la clase, ¿no? Bien, esto... Se ve la diapositiva, ¿no? Doctor. Sí le Ya, observo. perfecto. Entonces vamos a empezar con la clase de lo que es esto, tuberculosis. ¿No? Tuberculosis es una enfermedad producida por Mycobacterium tuberculosis, ¿no? O Mycobacterium avium. No es, en nuestro país, tuberculosis es una enfermedad infecciosa endémica, eh, muy difícil de erradicar. Nuestro país tiene un muy buen programa para el manejo de tuberculosis, incluso gratuito, pero aún así la incidencia de la enfermedad se mantiene a lo largo del tiempo. Y bueno, esto dentro de nuestro perfil epidemiológico, siempre tuberculosis es una posibilidad diagnóstica a tener en cuenta. Entonces, esto, ante un paciente con un cuadro clínico no muy claro, eh, nunca hay que dejar de lado la posibilidad de que estemos ante esta enfermedad, ¿no? Y eh, pasamos a ver un caso clínico, ¿no? En que vemos que una paciente de sexo femenino, de 63 años, sin antecedentes patológicos personales de importancia, empieza con un cuadro de 10 días de evolución previos a una consulta con un dolor a nivel del flanco e hipocondrio izquierdo, derecho, al cual se agrega distensión abdominal, astenia, adinomia y adelgazamiento, ¿no? Entonces, esta paciente por estas molestias acude a una consulta por emergencia, donde le realiza una ecografía y lo que ven de manera positiva es la presencia de líquido intraperitoneal, ¿no? Líquido libre intraperitoneal. De todos modos, se le solicita que se quede para valoración de este hallazgo y durante su internamiento van a constatar este cuadro febril, hiperemia nocturno, se le pide algunos estudios de imágenes, como radiografía de tórax, donde ven un derrame pleural bilateral, pero más predominio izquierdo. Nos pide una tomografía, tórax abdomino pélvico, donde ven pues líquido libre en cavidad también abdominal, ¿no? Constatan el derrame y la presencia de líquido acítico. No logran identificar ovarios plenamente, ¿no? Eh, Se sospecha por esta causa la posibilidad que esté ante una enfermedad de origen ginecológico, ¿no? A descartar tal hallazgo, ¿no? Entonces, ginecología le hace una ecografía y logra identificar, pues, presencia de útero, ¿no? Y ovarios sin hallazgos de alteraciones significativos, ¿no? Y de todos modos, sí verifican la presencia de abundante líquido libre en cavidad abdominal, ¿no? De todos modos, se siguen otros estudios. Se hace estudio de endoscopía alta, que sale normal. Se le hace un estudio de colon, donde lo que encuentran son úlceras colónicas, y cuya biopsia se informa la presencia de una colitis,
activa de tipo autolimitada, sin accesos críticos ni granulomas, ¿no? Ausencia de elementos de malignidad. En el estudio de gabinete, estudio de sangre, ¿no? Lo que ven, efectivamente, con mayor positividad es el dosaje de CA125, ¿no? El CA125 es un marcador tumoral muy asociado a problemas de ovario, ¿no? O a trastornos intestinales en segunda línea, ¿no? Y se ve pues una marcada elevación 506, ¿no? Entonces, ante este último hallazgo, nuevamente no se despeja totalmente la sospecha de que el paciente está haciendo un cuadro ginecológico y que está dando manifestaciones, digamos, relacionadas con el fenómeno, ¿no? Entonces se hace una junta médica y se decide la realización de una laparoscopía diagnóstica, es decir, una invasión de la cavidad abdominal para ver si efectivamente no se estaba viendo un caso de cáncer, ¿no? Ovárico con unas manifestaciones eh, como un síndrome paraneoplásico, ¿no? De tipo tóxico infeccioso, por lo que el paciente había tenido fiebre, ¿no? Y bueno, en el intraoperatorio, lo que constatan es la presencia de adherencias en la cavidad abdominal, que compromete las cosas intestinales, ¿no? Los mesos, al igual que el útero y el peritoneo, ¿no? Logran identificarse los ovarios, como se ve en la imagen, ¿no? De caracteres normales, ¿no? Se aprovecha para tomar muestras de líquido acítico y biopsias, ¿no? Durante la evaluación de anatomopatología, lo que ven es imágenes que sugieren tuberculosis, ¿no? Y se hace estudio de cultivo y de adenosíndeaminasa, ¿no? En el líquido obtenido. El estudio de dosaje de adenosíndeaminasa salen valores muy elevados, ¿no? Salen 120, ¿no? Altamente sugerente de tuberculosis, ¿ya? Aunque no se encontró el germen, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Para hacer el diagnóstico definitivo. Pero se le hizo en el postoperatorio un PPD, una prueba, ¿no? Con proteína, y se encontró un diámetro a las 72 horas de 20 milímetros, ¿no? Que es marcadamente positivo. Entonces, esto después de la laparoscopía se inicia tratamiento antituberculoso con rifampicina, isoniazida y piracinamida, y el paciente después tiene una evolución favorable, ¿no? Completándose el esquema de tratamiento, ¿no? Entonces, como ven, una paciente con un cuadro clínico compatible con una neoplasia, bueno, finalmente se llegó a la conclusión de que estaban ante un problema de tipo tuberculoso. Y bueno, se inició el tratamiento pues para bien de la paciente, ¿no? Pero como ven, cómo puede esto, ¿no? La presentación clínica llevarnos hacia una sospecha de algo eh, que está bien, ¿no? Es argumentado, ¿no? El fenómeno, una paciente mujer, una citis, ¿no? Una elevación de un marcador tumoral ovárico, ¿no? Hay una similitud. Y solamente la laparoscopía, que es ya un procedimiento cruento, no invasivo, nos logra, en último caso, a través de la toma de biopsias y muestras, dar una idea más concreta de lo que está pasando, ¿no? Muy bien, entonces, tuberculosis, como mencioné hace un momento, eh, es una enfermedad provocada por Mycobacterium, ¿no? Especialmente la Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y Mycobacterium bovis. La forma
principal de tuberculosis es la pulmonar, ¿no? La presentación pulmonar es la más común. Y las presentaciones extrapulmonares, entre las que se encuentra la tuberculosis intestinal, ¿no? Y la peritoneal, es la sexta causa más frecuente de tuberculosis extrapulmonar, ¿no? Y se observa en el 11% de los pacientes. Hay algo muy interesante que está ocurriendo con la presentación de tuberculosis, dado que ha habido cambios epidemiológicos últimamente, en las últimas décadas, que están muy asociadas al fenómeno de la globalización, ¿no? Como ahora es más fácil, vamos, llegar de un sitio a otro, ¿no? El desplazamiento. Entonces, ese movimiento de personas de zonas de alta prevalencia de tuberculosis a zonas de menos prevalencia ha cambiado un poco también la figura, ¿no? Epidemiológica, y además de otros factores que están apareciendo, ¿no? Por ejemplo, la aparición de la enfermedad del VIH-Sida, ¿no? U otros estados de inmunosupresión, ¿no? Como la masificación, por decirlo menos, de tratamientos de tipo con uso de esquemas inmunosupresores o fármacos biológicos, ¿no? Que pueden favorecer en cierto modo la infección por tuberculosis o la reactivación de una infección latente, ¿no? Hay que tener en cuenta ello. En cuanto a la patogenia, la tuberculosis puede extenderse a los órganos abdominales por tres vías, ¿no? La vía gastrointestinal, ¿no? Relacionada con la ingesta de esputo contaminado con bacterias, con micobacterios, ¿no? Y puede llegar a la pared del tracto intestinal, ¿no? La vía hematógena, que es un poco menos frecuente, y la última, la que es incluso menos frecuente, es la diseminación directa, ¿no? Al peritoneo a partir de focos, ya de focos vecinos, ¿no? Como la trompa de falopio o los músculos psoas, que pueden favorecer otra vez una infección por tuberculosis, ¿no? Ahora, dentro del tubo digestivo, la zona más frecuente de localización es el intestino delgado, ¿no? ¿No? Seguido de la zona del peritoneo y el colon, ¿no? O sea, entre los tres abarcan casi 80-85% de porcentaje, ¿no? El hígado es un poco más raro y la parte superior del tubo digestivo incluso más, ¿no? ¿No? Y hay que tener en cuenta que a nivel de la unión iliocecal es una región donde generalmente se observa eh, las bacterias debido a que hay una elevada concentración de agregados linfoides en esta localización, ¿no? De tal manera que cuando se hacen los estudios de endoscopía, ¿no? Nosotros se recomienda siempre revisar bien la zona secal y la zona de la válvula, ¿no? Para descartar de plano que no haya por ahí alguna úlcera o alguna lesión de tipo tuberculoso, ¿no? En cuanto a la clínica, el cuadro clínico, debemos tener en cuenta que tuberculosis es conocida como la gran simuladora, ¿no? Puede dar cuadros clínicos similares a patologías de otro tipo, ¿no? Lo hemos visto en el caso clínico, ¿no? Donde simulaba un cuadro neoplásico, ¿no? Eh, el dolor abdominal es lo que más predomina, generalmente en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Puede estar asociado a baja de peso, a alza térmica, en otras ocasiones a diarrea, ¿no? Felizmente la perforación intestinal no es frecuente, solamente hasta un 5% de los casos. Es la única indicación de cirugía en esta patología, ¿no? Por riesgo de peritonitis. Otra característica que nos hace pensar en tuberculosis intestinal son, pues, efectivamente los síndromes generales, ¿no? La astenia, la fiebre elevada, los sudores vespertinos, ¿no? Y la afectación peritoneal siempre va asociada a citis, ¿no? Es lo más común. La parte laboratorial, las alteraciones son inespecíficas, hay elevación de los reactantes de fase aguda, ¿no? Puede encontrarse un poco de anemia, problemas a nivel de la función hepática como hiperproteinemia y polvominemia, ¿no? La prueba de tuberculina, ¿no? La famosa PPD,
Es una pruebita que se puede hacer de una manera, como una manera de tamizaje, ¿no? Es una prueba que se inocula un pequeño volumen de antígeno proteico tuberculínico en el antebrazo, en la cara anterior, y luego se valora la induración al tercer día, ¿no? Siempre positivo cuando es mayor a 5 milímetros, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto, en países como los nuestros, en los cuales se hace la vacuna de la BCG, el diámetro se puede considerar por encima de 10 milímetros para darle valor positivo, ¿no? Ahora, una limitación de esta prueba es el estado de alergia de los pacientes, ¿no? O el estado de inmunosupresión, que puede dar a falsos negativos, ¿no? Otro examen que puede ayudar para ver si hay algún contacto o riesgo de contacto con tuberculosis es los test relacionados con la valoración de interferón gamma, ¿no? Que básicamente nos permiten valorar qué tanto de interferón gamma que es producido por linfocitos T está presente, ¿no? Entonces, la ventaja de estos test es de que hay una objetividad mejor en la interpretación de los resultados, no es necesaria una segunda lectura, ¿no? Como el PPD, y hay ausencia de afectación de los resultados cuando hay una vacunación previa, ¿no? Lo que va en contra de estos test es que, bueno, no pueden diferenciar un cuadro agudo de uno latente y también puede haber algún grado de afectación cuando hay tratamiento inmunosupresor sobre el paciente, ¿no? Existen dos test, ¿no? El cuantiferón y el T-spot tuberculosis, ¿no? En nuestra realidad vemos más el cuantiferón, que tiene una buena sensibilidad y especificidad, ¿no? A tal punto de que un valor negativo tiene pues un valor predictivo negativo muy alto, ¿no? ¿No? A tal punto que si es negativo, lo más probable es que no haya contacto ni infección por tuberculosis, ¿no? Usamos mucho el cuantiferón nosotros para pacientes en los cuales que queremos iniciar tratamientos inmunosupresores, ¿no? Como una prueba de descarte también de que haya contacto con tuberculosis. Otro examen importante a tener en consideración es el estudio de líquido acítico, ¿no? Generalmente el líquido acítico es un exudado linfocitario, ¿no? Puede ser sanguinolento y sostener también el argumento de que sea un cuadro neoplásico el que esté afectando al paciente, pero lo importante es de que en este líquido se puede hacer investigación de los bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Aunque el rendimiento es escaso, ¿no? Solamente un 25% de los casos se pueden obtener mediante cultivo. Ahora, la cuantificación del adenosín de aminasa, que es una enzima que producen los monocitos macrófagos, ¿no? Tiene una sensibilidad y especificidad alta, ¿no? En caso se trate de una citis tuberculosa. Y lo importante es que es una prueba que tiene un resultado rápido, ¿no? De obtener. Ahora, el cultivo de tuberculosis en muestras intestinales, ¿no? Obtenidas mediante estudios endoscópicos, eh, se pueden hacer también, ¿no? Sin embargo, su rendimiento diagnóstico es bajo también, ¿no? De un 25 a 30% y consume tiempo, ¿no? Hasta 2 meses. Entonces no es muy práctico realmente esperar un resultado de este tipo, ¿no? Son 2 meses que puede pasar muchas cosas con un paciente, ¿no? Sin tratamiento dirigido, ¿no? Lo que puede, en cierto modo, mejorar este tiempo es la realización del test de reacción en polimerasa, ¿no? En cadena de polimerasa para Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Una muestra así que tiene que ser de mucosa intestinal obtenida por endoscopía o por una resección quirúrgica, ¿no? O también puede ser una muestra fecal. Hay una 95% de especificidad con esta prueba para incluso diferenciar una tuberculosis intestinal de una enfermedad de Crohn, que es una de las otras enfermedades que son diagnósticos diferenciales.
¿no? Y bueno, la ventaja también de esta prueba de reacción de cadena de polimerasa es que se puede obtener el diagnóstico en 2 a 3 días, ¿no? Tener resultado rápido. Pero hay que sacar muestra, ¿no? Sea por endoscopía o vía quirúrgica. La laparoscopía, que es lo que se efectivizó en la paciente del caso clínico, es una técnica que nos permite el abordaje intraperitoneal, ¿no? Con una visualización directa de la cavidad abdominal, ¿no? Esto va a permitir, pues, toma de biopsias dirigidas, ¿no? Múltiples, etcétera, ¿no? Incluso nos permite identificar formas de la enfermedad, ¿no? O sea, aquella presentación con un peritoneo engrosado, con tubérculos amarillo blanquecinos familiares, aquella presentación con un peritoneo engrosado, como sin adherencias y un patrón fibroadherente, ¿no? La evolución de la enfermedad puede ir hacia una resolución espontánea, sin secuelas, puede también mantener presencia de abscesos residuales que pueden favorecer nuevas infecciones, ¿no? O puede que se organice el exudado que se presenta en forma de adherencias fibrosas, ¿no? Que pueden ser muy densas incluso. En cuanto a la parte histológica, ¿no? Ya vimos que se puede lograr hacer biopsias de peritoneo mediante la laparoscopía, ¿no? Eh, el Mycobacterium favorece la formación de granulomas mediante la acumulación de macrófagos y linfocitos que lo usan como una manera para escapar de la respuesta inmune del huésped, ¿no? Los granulomas necrotizantes se han considerado siempre el gol estándar, ¿no? Para el diagnóstico de confirmación de tuberculosis intestinal, ¿no? Aunque la presencia de estos hallazgos es solamente de un 40% de los pacientes. Una característica de estos granulomas es que suelen ser múltiples, ¿no? 5 más por campo, son confluentes y de gran tamaño, ¿no? Después también puede haber dentro de la evaluación histológica una afectación inflamatoria desproporcionada a nivel de la capa submucosa y conglomerados histocíticos epiteloides, ¿no? Que está también muy relacionado con tuberculosis, ¿no? Nos da una cierta especificidad diagnóstica. En cuanto a la parte radiológica, también es importante la realización de un estudio radiológico de torácico. Generalmente se puede encontrar hasta en una cuarta parte de los pacientes eh, hallazgos típicos de tuberculosis, ¿no? Y en los estudios de tomografía hay algunos datos de semiología tomográfica que nos permiten también sospechar en tuberculosis cuál es la presencia de engrosamiento simétrico de la pared intestinal, afectación del peritoneal con presencia de ascites definitivamente, o la presentación de adenopatías en el territorio de la arteria cólica derecha, ¿no? Generalmente mayores de 1 centímetro, ¿no? Estos son datos que nos hacen pensar necesariamente que estemos ante una tuberculosis, ¿no? Endoscópicamente, eh, la afectación por tuberculosis de colon afecta menos de 4 segmentos, ¿no? Con presencia de úlceras, las cuales pueden ser transversales, se pueden encontrar cicatrices, ¿no? Lo que sí, un dato que solemos ver es que la válvula ileocecal se torna incompetente, es decir, no cierra ni se abre adecuadamente o se mantiene entreabierta, ¿no? Se puede observar que hay estenosis que son, digamos, disminuciones de la luz únicas o cortas y presencias de divertículos por tracción, ¿no? O sea, la cicatriz tracciona la pared colónica y forma una especie de saculaciones, ¿no? Que son los divertículos. La endoscopía, en este caso la colonoscopía, tiene la suerte de poder permitirnos tomar biopsias, ¿no? De tal manera que nos puede ayudar para confirmar el diagnóstico, ¿no? Ahora, lo que se recomienda es que se tomen por lo menos 6 muestras de la mucosa intestinal, ¿no? En cuanto al tratamiento, ¿no? Una vez que se valora al paciente, lo ideal siempre para hacer el diagnóstico definitivo es encontrar el germen, ¿no? Si se encuentra el germen, el diagnóstico está 100% hecho, pero
generalmente no se encuentra el bicho, no sale, entonces tenemos que sumar, digamos, los hallazgos que hemos mencionado y tener una alta sospecha o un diagnóstico altamente probable de tuberculosis que nos sustente el hecho de iniciar un tratamiento empírico, ¿no? Si es que no encontramos el germen y esperamos una respuesta, ¿no? El tratamiento que se recomienda está dado por fármacos antituberculosos, ¿no? Isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutor, los cuales se dan al mismo tiempo durante 2 primeros meses y luego se continúan 4 meses más con isoniazida y tambutor, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico generalmente queda reservado para los pacientes que tienen alguna complicación, presencia de abscesos, fístulas o perforación intestinal. Pero el tratamiento es eficaz y efectivo, ¿no? Logra revertir la infección y incluso el paciente a las 2 semanas ya se encuentra una mejora evidente, ¿no? El paciente con una recuperación del peso y una disminución de la citis, ¿no? Evidente, ¿no? Entonces, cuando vemos eso, indirectamente estamos dando digamos, viendo que el tratamiento es eficaz y estamos sosteniendo un diagnóstico definitivo para la tuberculosis, ¿no? Muy bien, esto sería lo relacionado con tuberculosis intestinal. Si hubiese alguna pregunta o algún aporte. ¿Me escuchan? Sí, doctor, todo claro. Ya, entonces, acá hay tuberculosis, como les digo, lo principal es detectar el germen, pero si no, si hay alta sospecha por los hallazgos que acabo de mencionar, entonces un tratamiento empírico no está de más, no está descartado y se ve la evolución en relación al tratamiento, ¿no? Si el paciente tiene una mejora, definitivamente le hemos dado en el clavo y hay que completar nomás el tratamiento. Si no fuera así, bueno, habría que continuar pues con otros estudios en relación al cuadro principal del paciente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar a la clase de hepatitis. Vamos a dejar de compartir estas diapositivas. Bueno, sí ven la diapositiva, ¿no? Sí, doctor. Perfecto, entonces, bueno, aquí también vamos a empezar con un casito clínico, ¿ya? Tenemos un paciente varón de 59 años que consulta por malestar general, 5 días de evolución, astenia, dolor muscular, náuseas sin vómitos, no hay fiebre. Entonces, se hacen algunos exámenes de sangre y encuentran en el hepatograma o en el perfil de función hepática unas bilirrubinas totales en 1.4, discretamente por encima del límite superior, y lo que sí les llama la atención es la elevada, eh, la marcada elevación de las transaminasas TGO y TGP por encima de 2000, 2300 y 2100 respectivamente, ¿no? Con también una elevación discreta de los marcadores de colestasias, fosfatasa alcalina, gamma glutamino, y un INR 1.1 y un hemograma normal, ¿no? Entonces, este paciente al examen físico, sin mayor alteración, 1.79 de talla, 85 kilos, o índice de masa 29, sobrepeso, está consciente, alterado, ¿no? No hay masa, no hay visceromegalias. Y en la parte de antecedentes, un paciente sin alergias cosas, no hábitos tóxicos,
Es un paciente que tiene antecedentes de hipertensión, diabetes, hiperuricemia, una prótesis de cadera hace 4 meses y fue transfundido con paquetes globulares, ¿no? O sea, hay algunos factores de riesgo para hepatitis, ¿verdad? Niega consumo de productos de herboristería. Y bueno, en los exámenes de seguimiento, de todos modos, por haber tenido transaminasas por encima de 2000 unidades internacionales, es un valor en rango de hepatitis, ¿no? Se le hace seguimiento, se le nota una discreta, una elevación de bilirubinas totales, 1.8, ¿no? A la semana, ¿no? De seguimiento, las transaminasas han bajado en sus valores, ¿no? Eh, Durante ese tiempo ya se le pide algunos marcadores o estudios de laboratorio para descartar causas de hepatitis, ¿no? Por ejemplo, se le hace un dosaje de ceruloplasmina, que está en rango normal, alfa-1-anfitixina, que también está normal. Se le pide serología para hepatitis, tanto eh, eh, hepatotropa como no hepatotropa, ¿no? Se le pide marcadores para virus A, virus B, virus C, se le pide virus VIH, virus para la Epstein-Barr, para citomegalovirus, para virus del herpes, que salen en valores negativos, ¿no? O sea, por lo menos ese grupo de virus sale negativo el dosaje de marcadores. Se le pide también para autoinmunidad, que también salen rangos aceptables y negativos en otros casos. Y en la ecografía abdominal se le encuentra esteatosis hepática, ¿no? No es plenomegalia. Entonces, en este paciente, en este caso clínico, ¿no? Ante una marcada elevación de transaminasas, las transaminasas, digamos, son el marcador laboratorial que nos sostiene el diagnóstico de hepatitis, siempre y cuando tenga valores muy altos, ¿no? Y cuando se tiene estos valores en este rango, lo que nos cabe es descartar alguna causa que esté condicionando este episodio, ¿no? Entonces, las hepatitis son una especie, es un síndrome, ¿no? Que tiene varias etiologías. Una de esas etiologías es la infección viral, ¿no? Pero hay causas autoinmunes, hay causas de origen farmacológico, hay causas de tipo de isquémicas, ¿no? Que pueden explicar estos fenómenos autoinmunes, ¿no? Eh, que pueden elevar estos marcadores y dar una hepatitis, ¿no? En todo caso, en este paciente, ¿qué otra prueba, la pregunta ¿no? en relación al caso clínico, sería necesaria para diagnosticar la causa de hepatitis, ¿no? Sería necesario hacer una biopsia hepática, en último caso, sería necesario, de repente, podría ser un dosaje de carga viral para virus C, ¿no? De repente por ahí. O se le puede hacer un dosaje de inmunoglobulina para virus E, o algún estudio en porfirinas de 24 horas para descartar alguna enfermedad de esas eh, raras, ¿no? Que puede estar afectando. Bueno, a través del desarrollo de la clase vamos a ir viendo qué es lo más conveniente para este paciente. Entonces empezaremos diciendo que la hepatitis vírica aguda se define como aquella que involucra una pérdida súbita, ¿no? De la función del hígado, ¿no? En un paciente sin enfermedad hepática previa, ¿no? Un paciente con hígado sano previamente, ¿no? Entonces, este inicio súbito está asociado también a una alteración de la prueba de función hepática o el hepatograma, donde la característica fundamental es una elevación significativa de las transaminasas o las aminotransferasas. Esto en relación a una lesión hepática necroinflamatoria difusa, ¿no? Desde el punto de vista infeccioso, los virus que afectan la función hepática se clasifican, ¿no? En virus hepatotropos, es decir, cuyo órgano diana de afectación es el hígado propiamente dicho, y aquellos no hepatotropos, aquellos que indirectamente afectan la función hepática, ¿no? Entonces los hepatotropos se identifican con las primeras letras del abecedario, A, B, C, D, y los no hepatotropos ya son otro tipo de virus que pueden también indirectamente afectar el hígado, ¿no? Como el Epstein-Barr, citomegalovirus, el sarampión, etcétera, ¿no? Ahora, las aminotransferasas o transaminasas
pueden elevarse en diversa magnitud y nos pueden dar una orientación no específica, pero sí por lo menos orientadora acerca de la causa que está provocando este fenómeno. Los valores normales van entre 30 a 40 unidades internacionales y se dice que esta elevación puede ser leve cuando está por debajo de 250 unidades, ¿no? En este caso, estos valores no diferencian de un problema crónico de agua de agudo y la causa más común de una elevación por debajo de este rango, ¿no? En países con prevalencia de obesidad es la hepatitis, ¿no? No alcohólica. Aunque también puede haber posibilidades que sea asociada a fármacos o al consumo de alcohol o a algunas otras patologías no comunes como la enfermedad de Wilson o déficit de alfa-nuceticina. Hablamos de elevación moderada cuando va entre 250 y 1000 unidades internacionales. Y acá sí podemos considerar las hepatitis virales y las drogas tóxicas, ¿no? Una elevación severa por encima de 1000, y esta sí puede ser también hepatitis virales, o en todo caso tóxicos afectaciones tóxicas pero con fármacos isquémicas o también la obstrucción biliar aguda, ¿no? Cuando se asocia con alteración de los marcadores de colestasia, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Muchas veces hemos tenido interconsultas de cirugía en pacientes con hipertransaminasemia, eh, pacientes en los cuales se encontró cálculos en la vía biliar, ¿no? Y los niveles muy altos, ya superiores a 3000, cuando ya son más a daño isquémico o a tóxicas por algún fármaco, no tan comunes los cuadros virales. Entonces, cuando sospechamos de una hepatitis viral aguda, es un paciente que tiene cuadros de astenia, anorexia, fiebre, ictericia, ¿no? Coluria, acolia, dolor en hipocondrio derecho, ¿no? Se hace un dosaje de perfil hepático y si los aminotransferases están por encima de 5 veces lo normal, hay que de todos modos pedir también como complementariedad dosaje de marcadores virales, los más comunes de acuerdo al perfil epidemiológico de cada persona. En este caso, no siempre habrá que pedir un anticuerpo tipo IgM, ¿no? El IgM que está relacionado siempre con agudeza, ¿no? Para virus hepatitis A, el anticuerpo, perdón, IgM contra el core total del virus B, ¿no? El antígeno de superficie para virus B y el anticuerpo contra el virus de hepatitis C, ¿no? Es lo más común y lo básico, lo mínimo que se tiene que pedir. Un repaso rapidito nomás para acordarnos, hablaremos que la hepatitis A es un virus ARN y causa la mitad de los cuadros de infecciones agudas, ¿no? Lo importante es que este virus no produce estado portador de hepatitis crónica, ¿no? El virus de hepatitis B sí tiene unas características muy personales, por decirlo menos. Es un virus ADN, ¿no? Causa casi la mitad de las hepatitis virales agudas. Su forma de transmisión es múltiple, sanguínea, es sexual, perinatal. Tiene letalidad importante, 60%. Tiene estado de portador, puede causar cirrosis y está relacionado con el cáncer hepático. No relacionado, sino que ya está demostrado que es una infección que puede favorecer la formación de cáncer en el hígado, ¿no? Algunas características del virus, ¿no? El antígeno de superficie, que es el primer marcador detectable, persiste de forma indefinida en los cuadros crónicos. El antígeno de core total es un antígeno que está en el núcleo, la superficie del núcleo cápside. No se puede usar a nivel de la sangre, lo que sí se dosa son los anticuerpos contra este antígeno, ¿no? Que se puede detectar a la segunda semana y luego después de aparecer el antígeno de superficie, e incluso antes que se detecte el antígeno contra el antígeno de superficie, ¿no? El antígeno B del virus B también es una partícula muy interesante de valorar porque es un marcador que nos habla de la multiplicación del virus B y el grado de infecciosidad. Cuando desaparece puede haber mejoría clínica y resolución del cuadro, pero su persistencia por más de 3 meses ya nos hace pensar en que es un paciente va a ir hacia una infección crónica. Es interesante que en algunos grupos poblacionales, como en las gestantes, el antígeno E, ¿no? Nos puede dar una idea del riesgo de la, digamos,
transmisión vertical, ¿no? La infección perinatal del recién nacido, ¿no? Puede darse cuando el antígeno de superficie está presente y el antígeno E también está presente, ¿no? Pero se ha visto que cuando se desaparece este antígeno E, se cero convierte, ¿no? El término de cero conversión significa que aparece el anticuerpo contra el antígeno, ¿no? Entonces el cuerpo reconoce el antígeno y forma el anticuerpo. Cuando ya está el anticuerpo, ¿no? O se negativiza el antígeno E, entonces se ha visto que se reduce drásticamente la posibilidad de la transmisión vertical o perinatal, ¿no? Cae marcadamente, ¿no? Entonces esto es una forma de manejo en pacientes gestantes con antígeno de superficie positivo, ¿no? Es la administración de fármacos, nucleócidos o nucleótidos que favorecen o permiten que este antígeno E se negativice y permitan la aparición del anticuerpo contra el antígeno E, ¿no? Es lo ideal para evitar que se transmita esta infección en el bebé, ¿no? El virus C es un virus también ARN, ¿no? Es un virus que provoca poca cantidad de cuadros virales agudos. Generalmente es un virus que favorece la presencia de hepatitis crónica, ¿no? Y por desgracia tiene estado de portador y también puede producir hepatitis crónica y puede llevar también a la cirrosis y al cáncer. El virus D de dedo es un virus RNA defectuoso, ¿no? Es un virus que se transmite también por vía sanguínea y sexual, pero es un virus que necesita que previamente haya una infección por virus B, ¿no? B de bebé, ¿no? Para que pueda activarse y puede también provocar cirrosis, ¿no? Últimamente está agarrando un poco de notoriedad, nos está olvidándonos de descartar este virus, pero se ha visto que puede estar presente en algunos pacientes en los cuales, a pesar de los tratamientos instalados para el virus B, persiste la hipertransaminasemia y el daño histológico, ¿no? Nos olvidamos del virus D y está por ahí, ¿no? Entonces, el virus D es un virus ARN, necesita de la polimerasa 2 del hospedador para multiplicarse y puede presentarse como con infección al mismo tiempo que la infección por virus B o sobreinfección, ¿no? E infectar a un individuo que ya tiene hepatitis B crónica de fondo y entonces entra y también causa su daño, ¿no? Puede producir también cirrosis. El virus E es un virus ARN, es un virus que también tiene una transmisión orofecal, ¿no? Igual que el A. Lo que sí se ha visto es que puede tener un porcentaje letal sobre el grupo de las gestantes, no se sabe con certeza por qué se da esto, pero hay que tener cuidado, ¿no? Y no está relacionado con cirrosis definitivamente, ¿no? El virus G fue una rareza que apareció con los pacientes inmunosuprimidos y que básicamente afectaba a ese grupo poblacional, con la aparición del targa ya no se ha visto caso de este cuadro viral, ¿no? Aquí tenemos esta diapositiva, una comparación de los virus que acabamos de mencionar. Fundamentalmente hay que tener en cuenta estos virus que producen cáncer, el virus B, el virus C y el virus D, ¿no? Que pueden producir cirrosis también. Entonces, siempre hay que monitorizarlos y tratar de descartarlos si no estén afectando a nuestro paciente. Ahora, ¿qué síndromes clínico-patológicos se pueden presentar? Puede presentarse una infección asintomática aguda con recuperación completa, ¿no? En los cuales en el paciente lo único que encontramos es evidencia serológica, no es el típico caso de que aquellos pacientes que van a donar sangre y se les encuentra pues el marcador, ¿no? Y eso limita la donación en sí misma, ¿no? La hepatitis aguda sintomática, ¿no? Con recuperación completa, es aquella en la cual vemos el cuadro clínico pues, clásico, ¿no? Que puede ser anitérico o itérico, ¿no? Encontramos los pacientes con hepatitis con patrón colestásico, como algunos casos de hepatitis A. La hepatitis crónica, que ya esto implica, ¿no? Un fenómeno a largo plazo, con o sin progresión a cirrosis. La hepatitis fulminante, la cual encontramos una necrosis hepática masiva o submasiva, y otras formas de presentación que son raras, aquellas en las cuales encontramos componente autoinmune, ¿no? En el caso de virus B o virus C. En cuanto al diagnóstico, la clínica es importante la sospecha, pero siempre se va a tener que
corroborar con los estudios de analítica, ¿no? Es importante también valorar los tiempos de coagulación y los marcadores virales que son importantes para poder determinar cuál de los virus está siendo responsable del cuadro. La biopsia raramente es necesaria, muy raramente, no se solicita. La historia natural, perdón, de los cuadros virales por virus A, lo vemos acá en esta diapositiva, ¿no? Empieza con la viremia, se elevan las transaminasas, aparece el cuadro clínico, luego empiezan a caer un poco las transas y aparece más bien las bilirubinas a elevarse, a la par también cae la inmunoglobulina M y aparece la inmunoglobulina G, ¿no? Que es la que tiene carácter preventivo, ¿no? Ya no va a permitir que el paciente pueda volver a infectarse con virus A, ¿no? Un virus A da una vez y nada más, y no deja secuelas, ¿no? El virus B sí hay que pedir una serie de marcadores, ya mencionamos, ¿no? Los antígenos en suelo, el antígeno de superficie y el antígeno E, y los anticuerpos contra algunos antígenos, especialmente los del core, ¿no? Que no se puede detectar vía serológica sino mediante biopsia. Está el anticuerpo contra el antígeno de superficie, el anticuerpo tipo IgM para el core del virus B, el anticuerpo contra el antígeno E y el anticuerpo tipo IgG contra el core del virus B, ¿no? Y acá esta diapositiva es muy importante porque nos permite ver e entender la historia natural de la enfermedad para el virus B. Empieza la infección, lo primero que se eleva es el antígeno de superficie, a la par se eleva también el antígeno E, las transaminasas y aparece la ictericia. A la par se hace presente el anticuerpo tipo IgM para el core total del virus B. Y estos dos son los que dan el diagnóstico de agudeza, de hepatitis aguda en virus B. Van pasando las semanas y el antígeno de superficie va cayendo hasta desaparecer y aparece el anticuerpo contra el virus, contra el antígeno de superficie. Y también el anticuerpo, va apareciendo el anticuerpo tipo IgG, ¿no? Para el core total y también aparece el anticuerpo contra el antígeno E. La aparición de estos anticuerpos marca la capacidad del cuerpo para eliminar la infección, ¿no? Elimina el virus B y se controla, el paciente se cura. Pero en algunos casos, especialmente en la infancia y en la adolescencia, el antígeno E persiste en el tiempo y el antígeno de superficie también, ¿no? De tal manera que lo único que cambia es el anticuerpo IgM, se torna IgG y cuando estos están presentes hasta después de 6 meses, estamos ante un paciente con una hepatitis crónica, ¿no? Para virus B. Entonces, ahí podemos definir el cuadro agudo del crónico en el caso de hepatitis B. Ahora, el ADN o el dosaje de copias de ADN viral del virus B nos va a dar una idea exacta de la capacidad de replicación del virus. Se mide en copias o unidades internacionales y se ha visto que hay una muy estrecha correlación entre la concentración del ADN de virus B y la progresión de la enfermedad a cirrosis y a la aparición del cáncer. Resumen de lo anterior, tenemos que hablar también de las condiciones del paciente como portador inactivo, ¿no? Aquel paciente que tiene antígeno de superficie, ¿no? Hay una infección persistente, pero sin signos de enfermedad hepática inflamatoria, ¿no? Las transaminasas pueden estar en rango normal y en la biopsia hepática en estos casos no hay signos de hepatitis crónica. En la hepatitis crónica propiamente dicho sí encontramos inflamación crónica hepática causada por la infección viral y vemos pues de que el ADN viral está por encima de 10 a las 5 copias por mililitro, hay elevación intermitente de transaminasas y en la biopsia encontramos signos evidentes de hepatopatía crónica. Son características para definir este tipo de pacientes. Y aquí en este cuadrito vemos un resumen de cómo se puede hacer la caracterización de cuadro agudo, de un cuadro agudo resuelto y un crónico, ¿no? Con los marcadores virales para hepatitis B. Como dijimos hace un momento, con un cuadro agudo vamos a encontrar los antígenos de superficie y el E positivos.
¿no? Por supuesto que los anticuerpos están negativos, ¿no? No hay anticuerpo contra antígeno de superficie ni contra el antígeno E. Y si podemos encontrar el anticuerpo tipo IgM del cobre total del virus B. Cuando se resuelve el episodio agudo, cambia, ¿no? Vuelta, se negativiza el antígeno de superficie y el antígeno E, y se positiviza vuelta los anticuerpos. El anticuerpo contra el antígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno E. Y ya no encontramos el anticuerpo IgM del cobre total, sino el tipo IgG. Y cuando hablamos de algo crónico, vemos que el antígeno de superficie se mantiene en el tiempo por más de 6 meses. El antígeno E no lo podemos encontrar, ¿no? El anticuerpo contra el antígeno de superficie tampoco, y el anticuerpo contra el antígeno E puede estar positivo, ¿no? A la par que el anticuerpo tipo IgG, ¿no? Y la carga viral puede estar presente dependiendo la cantidad, ¿no? Pero estamos ante un cuadro crónico ya. En cuanto al virus C, se puede encontrar anticuerpos contra el virus C desde las primeras 8 horas de la infección. Estos anticuerpos no dan inmunidad y hay una buena sensibilidad en relación al virus, a la infección. El otro paso es, si sale positivo esto, hay que hacer un dosaje de ARN de virus C, ¿no? Que se puede hacer en el suelo mismo, ¿no? Entonces, el anticuerpo contra el virus C está positivo por 6 semanas y puede estar presente incluso en la recuperación de la infección. El ARN viral se puede encontrar desde las 2 primeras semanas si nos habla ya de una infección activa, ¿no? Y lo otro interesante del virus C era que había que hacer anteriormente una genotipificación, ¿no? Porque se había encontrado que algunos genotipos son más fáciles de que otros, ¿no? Así el genotipo 2 y 3 requería menos tiempo de tratamiento y tenía mejor respuesta que el 1 y 4. En cuanto a los marcadores para identificar ante qué estamos, cuando al paciente le encontramos un anticuerpo para el virus C negativo, pero encontramos ADN positivo de virus C, estaríamos ante un cuadro de hepatitis aguda, que es muy difícil de diagnosticar. Yo generalmente, que yo recuerdo, nunca he encontrado una hepatitis aguda virus C. Cuando hablamos de una hepatitis resuelto, cuando encontramos anticuerpo contra el virus C y el ARN está negativo, ¿no? Y cuando hablamos de una hepatitis crónica, cuando ambos están positivos, tanto el anticuerpo como el dosaje de carga viral. Bien, entonces, ya como protocolo, para tener en cuenta y no olvidarnos, cuando hablamos de hepatitis aguda, vemos un perfil hepático, transaminasas, especialmente la LT o la TGP, elevada a más de 5 veces lo normal, ¿no? Hay que solicitar los marcadores serológicos para virus A, virus B y virus C, y dependiendo si van saliendo positivos o negativos, se va descartando el tipo de infección, ya sea virus a virus C o a virus B, ¿no? Y si no se encontrara pues una causa aparente desde el punto de vista viral, habrá que ver otras causas de hepatitis aguda, ¿no? Como por fármacos, alcohol, enfermedades metabólicas, etcétera, ¿no? Es igual también si la elevación se mantiene persistentemente por el tema de 6 meses, lo que ya sabemos que es crónico es el virus B y virus C, entonces se piden marcadores, ¿no? El antígeno de superficie y el anticuerpo contra el virus C. Si están positivos, se hace carga viral, y si están positivos, ya estamos ante el diagnóstico, ¿no? Cuadros crónicos a virus B o virus C. Si salieran negativos, habría que buscar otras causas de hepatitis crónica. En cuanto al tratamiento, los cuadros agudos no tienen un tratamiento específico, lo que único que se da es sintomáticos, ¿no? Y de soporte, ¿no? Tampoco es necesario hospitalizar, ¿no? A menos que haya algún signo de alarma, entre los cuales están pues el compromiso de la conciencia y el estado de marcada elevación del tiempo de protrombina o disminución de la capacidad del factor 5, ¿no? Que es raro, pero todo siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Un paciente con hepatitis que viene confuso, con alteración en el estado de conciencia, guarda, puede estar haciendo un cuadro fulminante o subfulminante y tiene que hospitalizarse. Pero si no, no hay necesidad, ¿no? Excepcionalmente, algunos pacientes que están muy nauseosos con vómitos, que se tan bueno, especialmente si son adolescentes jóvenes, ¿no? Pero después todo se puede manejar en casa.
Entonces, para virus B, la mayor parte de adultos resuelven espontáneamente el cuadro agudo, se desarrollan los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Siempre hay que monitorizar el estado neurológico, como dije, y el estado de coagulación, ¿no? Para descartar una hepatitis aguda grave y una insuficiencia hepática aguda. El tratamiento antiviral en los cuadros agudos no ha demostrado no modificar para nada la historia natural de la enfermedad, así que no hay por qué dar. Lo que sí, en hepatitis B siempre hay que asesorar eh, acerca de la transmisión sexual, ¿no? Y contactos en la casa. La hepatitis B es muy contagiosa, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y hay que tener en cuenta especialmente los cuidados para contacto sexual con la pareja, ¿no? El paciente portador y también la recomendación de vacunación para el resto de familiares o núcleo que esté asociado al paciente. Pero el tratamiento para hepatitis B está relacionado también con la presencia del antígeno E y la carga viral, ¿no? Se estima que cuando está por encima de 20.000 unidades internacionales hay transaminasas elevadas y antígeno E positivo, hay que dar tratamiento, ¿no? Y también si hay una biopsia estadio 2, ¿no? Esto, había que iniciar tratamiento, ¿no? La idea del tratamiento es reducir la replicación del virus B. Ya hemos visto que a más carga viral, más riesgo de cirrosis, más riesgo de cáncer. Entonces, la idea que desde el punto de vista serológico es de que el paciente, si está con presencia de antígeno E, aparezca el anticuerpo contra el antígeno E. Desde el punto de vista virológico, que la carga viral sea indetectable, ¿no? Cuando le pidamos dosaje de carga viral no se encuentra el virus en la prueba de carga viral, ¿no? Y la parte bioquímica, que las transaminasas se normalicen, y la parte histológica, que el grado necroinflamatorio y fibrosis disminuya. Hasta el momento hay 7 medicamentos aprobados por la FDA, no, para tratamiento de hepatitis B crónica, entre los que destacan el Entecavir y el Tenofovir, que son los que se utilizan últimamente como primera línea, ya que tienen una barrera genética alta que impide que el virus, digamos, cree resistencia, ¿no? También se puede haber dado interferón alfa 2A, que tiene que es lo mejor que tenemos hasta ahora para lograr cero convertir el antígeno a superficie, pero que tiene muchos efectos colaterales y se usa solamente de forma muy específica para cierto grupo de personas, ¿no? Bueno, también es importante el tratamiento para la pareja sexual que haya sufrido lesiones con punción por aguja, ¿no? Hay tratamientos para evitar la diseminación de la enfermedad, con la administración de inmunoglobulina hiperinmune, ¿no? Y la primera vacunación contra virus B si es que no está vacunado en la pareja, ¿no? Ya mencionamos el grupo de gestantes que pueden estar también con antígeno de superficie positivo, ¿no? Y tengan el marcador de antígeno E presente también. La idea es cero convertir este marcador, o sea, que aparezca el anticuerpo contra el antígeno E, y esto reduce marcadamente la presencia de la infección de la transmisión perinatal, ¿no? Cuando la, la carga viral está por encima de 200.000 unidades en la mamá gestante, está indicado la administración de tenofovir, ¿no? O entecavir en último caso para, digamos, limitar o disminuir la infección vertical, ¿no? Antes se daba la miudina, pero la miudina, si bien es un buen fármaco, su barrera genética es muy baja, ¿no? Y crea habido muchos cuadros de resistencia, ¿no? Entonces, antes con la mibudina se alcanzaban estos valores, pero últimamente ya se prefiere tenofovir o entecavir, que son fármacos con una resistencia genética mayor. Ahora hay otro grupo de poblaciones, de pacientes, que también ameritan una terapia especial, ¿no? Por ejemplo, aquellos que van a recibir quimioterapia o dosis altas de corticoides o algunos medicamentos biológicos anti-TNF o el uso de inmunosupresión o metotrexate, ¿no? Que puede favorecer administración de estos fármacos que aumente la replicación viral
¿no? Que aumente la carga de virus, ¿no? Las transaminasas y pueden provocar un colapso de la función hepática. En ellos sí se puede ver, hay un alto riesgo de insuficiencia hepática, ¿no? Si es que no se administra un profilaxis. Y esta profilaxis consiste en administrar 15 días antes de inicio de estos tratamientos un análogo de nucleócido nucleótido, ¿no? Para que se pueda inhibir la replicación viral, ¿no? Y prevenir, pues, el incremento de transaminasas. Eh, el fármaco que utilizamos generalmente es entecavir, ¿no? En último caso, el tenofovir, ¿no? 15 días antes del inicio de la terapia propuesta. El virus C es un virus que se identificó recién en los años 1992, ¿no? Se identificó en esa época, no se conocía este virus. Entonces, cuando se detectó, se encontró que era la causa de muchos cuadros de cirrosis y cáncer, al menos en el Asia, ¿no? Eh, entonces, se genotipificaron algunos subtipos de virus C, se vio que algunos eran más sensibles para tratamiento, y al inicio los tratamientos se dan con interferón alfa 2 más ribavirina. Dos fármacos que, si bien es cierto, tenían una eficacia parcial, porque uno de cada dos pacientes nomás se eliminaba la infección, tenían muchos efectos colaterales y el tratamiento era largo, ¿no? Tedioso, de 24 a 48 semanas, con inyecciones en los hombros, en los brazos, pero subcutáneos y con muchos efectos colaterales que había que estar vigilando durante el tiempo de tratamiento. Felizmente ya en la segunda década del nuevo siglo, la ciencia ha desarrollado ya medicamentos antivirales con una alta eficacia contra el virus C, felizmente, ¿no? De tal manera que ya han surgido combinaciones que incluso cubren cualquiera de los genotipos del virus C. Ya no es importante ya ver qué genotipo tiene el paciente, ¿no? El tratamiento igualito va a ser eficaz, ¿no? Y en nuestra realidad, por ejemplo, contamos en el Seguro Social con esta combinación, sofosbuvir, velpatasvir, ¿no? Y se administra un compromiso al día por 12 semanas o 24 semanas, dependiendo de si el paciente había recibido tratamiento previo ya con otros fármacos, ¿no? Y con muy buenos resultados, con una eficacia del 95% para eliminar la infección viral a virus C. Entonces, el virus C quizás haya sido el primer virus o agente viral al cual se le haya encontrado un tratamiento dirigido contra la gente, ¿no? Anteriormente, la mayor parte de tratamientos para los cuadros virales van básicamente asociados a la prevención, ¿no? Vacunación. Nunca ha habido un medicamento dirigido contra el agente. En este caso, sí tenemos un tratamiento dirigido contra el agente, contra el virus, y con una muy buena eficacia, ¿no? Entonces, bueno, ahí vengo algunas otras combinaciones que se pueden utilizar, pero nosotros contamos con este segundo que es muy bueno y que se le administra a los pacientes, al menos en el Seguro Social. Ahora, la prevención, como me dije hace un momento, es quizás la herramienta más importante, más costo efectiva, puedo decir, ¿no? Para prevenir las infecciones virales. Para virus A también hay profilaxis post-exposición, se administra inmunoglobulina IgM contra el virus A, ¿no? Bueno, hay vacunas, ¿no? Como dije, ¿no? Las vacunas inactivadas, ¿no? O vacunas combinadas que mezclan virus A con virus B, ¿no? Que incluso ya están, me parece, en los programas de inmunización ampliada. Nosotros, como personas de salud, también somos un grupo de riesgo, debemos vacunarnos antes de entrar a ver pacientes en los hospitales, ¿no? El antígeno, la vacuna, perdón, para virus B tiene un fragmento del antígeno de superficie que va a permitir una respuesta humoral importante a la tercera dosis, ¿no? Aunque hay algunas condiciones que hay que tener en cuenta, el tabaquismo, la obesidad pueden disminuir la respuesta a la vacunación, pero en general es una muy buena vacuna y logra altos porcentajes de anticuerpos protectores, ¿no? Ahora, los lactantes nacidos que no hayan recibido pues, la terapia que les mencioné hace un momento para limitar
o seroconvertir el antígeno E, pueden ser administrados con la vacuna en la primera dosis, y también se le puede administrar inmunoglobulina contra el virus de la hepatitis B, ¿no? A las dosis que ven, y eso puede inhibir en cierta forma la infección, ¿no? Aunque lo ideal es lo anterior, ¿no? Darle al paciente o a la mamá tenofovir o entecavir en el último trimestre y lograr la seroconversión del antígeno E, y eso también protege, ¿no?, de la infección del recién nacido. Muy bien, hasta aquí lo que es hepatitis viral. No sé si habría alguna pregunta, alguna duda o algún aporte. De repente han escuchado por ahí algo diferente, algo nuevo, ¿no? Si bien es cierto, llevamos información a los alumnos tienen la libertad también de revisar y encontrar información relevante en cuanto al tema, o a cada tema, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ah, doctor. Ya, correcto. Si no hubiese duda, bueno, ya vamos a terminar las clases. Las preguntas están relacionadas con los temas que hemos desarrollado. Y bueno, pues, que tengan unas buenas noches. Que descansen. Gracias, doctor.